¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches del día 29 de mayo de 2020, año de la peste bubónica moderna, denominada COVID-19. Estamos en el tercer intento, es decir, en el tercer demo de nuestro programa denominado Pleroma Cero, Pleroma Música, Pleroma Music o Radio Pleroma o Pleroma Radio, como ustedes gusten, 2.0. Y les reitero que es un espacio exclusivamente para música y sus cosas alternativas, anécdotas y algún tipo de payasadas que se le vayan ocurriendo a quien conduce. Es un producto intelectual también y por otro lado pues de entretenimiento, es un tono un poco más relajado. Antaño uno por la edad, por las cuestiones universitarias, es muy dado al puritanismo o al purismo, como dicen la gente del Toro. Así que esta noche va a ser un programa dedicado exclusivamente a puras mujeres, cantantes nuevas, voces que nadie en la radio comercial desafortunadamente maneja, y mucho menos en los medios actuales gubernamentales, porque pues todavía siguen atorados en el pasón de Silvio Rodríguez, que la trova, que no sé qué y que no sé cuánto, independientemente de que son músicas muy importantes para nuestra cultura y son gente muy valiosa, inclusive a nivel histórico, como el caso de Mercedes Sosa, del propio Oscar Chávez, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, y luego sus subsecuentes intérpretes. Incluso hay por ahí uno muy famosillo, un tal Fernando Delgadillo, que más bien ya cae como en el humorismo político, pero sin llegar a ser Polo Polo, por ejemplo, y mucho menos Palillo, o qué sé yo, Chava Flores en su momento, ¿no? Entonces hoy vamos a empezar con Wise Blood. Wise Blood es una artista que nació en Estados Unidos, es cantante, compositora y multiinstrumentalista, es decir, que toca de todo. Su nombre en realidad es Natalie Merring y su nombre artístico es Wise Blood. El nombre lo toma ella de una novela, que por cierto prontamente se irá creo que va a haber una serie de televisión al respecto. En realidad significa sangre sabia el nombre de ella. Hoy vamos a empezar con un track muy bello que se llama All of You. Es una versión diferente a la que aparece en su disco. Ella empezó firmando me parece, con Mexican Dream, es una disquera independiente de California, y ahí dio el salto cuántico a la discográfica Sub Pop Records, donde están grandes bandas como, por ejemplo, Beach House, por ejemplo, ¿no? Por decir algo muy parecido dentro del género. Ella ha sido comparada incluso con la cantante de los Carpenters, con Karen Carpenter, cosa que a ella le tiene mucho sin cuidado. Es una mujer muy inteligente. Yo les recomiendo que escuchen su música. Es una mezcolanza ahí extraña entre Joan Baez, Karen Carpenter, y sobre todo el mensaje de su música es más orientado hacia el folk, aunque también tiene composiciones que son de cuestiones techno, ¿no? Incluso ha colaborado con Ariel Pink, que es otro disco, es otro artista joven. Son gente nacidos en los años 80, es decir, que son lo que técnicamente es la generación millennial, es decir, ya un poquito más para acá. Nació en 1988, pues ya es más de la generación millennial que la generación X. Entonces les comparto brevemente este texto esta interpretación, espero que sea de su agrado. All of You se llama, The Urban Outfitters Sessions.
escuchamos Diary de Wise Blood. La cantante Natalie Merring toma su nombre artístico de una novela de la escritora de origen irlandés, es decir, de ascendencia irlandesa pero estadounidense, Flannery O'Connor. Ella nació un 25 de marzo de 1925 y murió en 1964. Ella fue una escritora católica de Estados Unidos del siglo XX, autora de tan solo 2 novelas y 32 relatos. Publicó también ensayos y reseñas. Su obra, considerada una de las más importantes de la literatura estadounidense del siglo XX, fue ampliamente estudiada en el contexto de la literatura del sur de Estados Unidos. Sus personajes y el ambiente que describe son sureños y a la vez su obra trasciende el ámbito local para crear ficciones de alcance universal. Es decir, es una escritora que vivió prácticamente en la época difícil del racismo, sobre todo en el estado de Georgia, en las 2 Carolinas. También no podemos dejar de pensar en todo el cauce del Mississippi, todas las plantaciones de algodón, y es una escritora que publica una obra que se llama Wise Blood, lo cual le da nombre artístico a Natalie. Es una cantante estadounidense que tiene apenas 32 años de edad, y justamente por estas fechas iba a tener el honor de nada más y nada menos de abrirle un concierto al gran Nick Cave. Me parece que ese concierto iba a ser en Portugal, si mal no lo recuerdo. Y bueno, gracias al COVID pues, se vinieron abajo muchísimos proyectos, prácticamente de ensueño, porque ya el propio Nick Cave ha tenido invitados de ultralujo, por ejemplo el caso en Los Ángeles, que le abrió Cat Power, una cantante también, Chan Marshall, estadounidense, ya un poco más grande de edad, quizás ya cuarenteando, y también un poco ya en plena decadencia, porque pues, su obra ha ido cambiando de giro. Ahora bien, nos vamos a transportar rápidamente para el segundo track al Reino Unido, a la marca de discos 4AD. Como lo saben ustedes, 4AD es una marca de discos, un sello discográfico independiente creado en Londres por Ivo Watts Russell, y él fue el primero que publicó los discos de Cocteau Twins, de Dead Can Dance, de Clan of Cymox, de Bauhaus, Joy Division. Es un sello visionario que prácticamente aglutinó todo el underground inglés en una sola marca. Ya posteriormente la fue vendiendo poco a poco porque los activos fueron creciendo, al igual que también algunas de sus deudas. De ahí provienen los Pixies también. En fin, es una de las marcas discográficas más importantes de la historia desde los años 80 hasta la fecha. Y bueno, y también tienen la fortuna de ser como cazadores de talento. Esta canción que viene es de una banda que se llama Pigs. En realidad eso es una sola chica que inventa que tiene una banda. Ella se hace llamar Pigs por pura onda. En realidad es una solista que tiene varias personalidades, incluso domina varios tipos de música. Algunas veces es irónica, electrónica, otras veces es bastante country también. Y bueno, entonces el asunto el siguiente es que el track que les vamos a poner de Pigs se llama A Way to Say Goodbye. Es un video bellísimo, y igual la cantante lo mismo. Los dejo con Pigs, A Way to Say Goodbye. Close your eyes.
Acabamos de escuchar A Way to Say Goodbye del primer disco de Pigs, denominado The Age of Anxiety, es decir, el año de la ansiedad. Es una chica que se llama Hannah Rodgers, de tan solo, adivinen, dense un quemón, apenas tiene 22 años y ya graba con 4AD. Estamos hablando de música muy elegante, muy extremadamente cuidada, porque no estamos hablando de una Jimena Sariñana o esa Caterro ahí que todas son iguales, Lila Downs, la Furquetiña, una serie de esas cantantes mexicanas que todas se creen Frida Kahlo. No, estamos hablando de algo que es más tendiente a lo que alguna época se le denominaba art rock. Ella, les digo, se llama Hannah Rodgers, tiene una doble personalidad, porque por el otro lado, además de hacer una música muy exquisita, incluso apareció en un reality show en el Reino Unido, una especie ahí como de programa de talentos, y sin embargo, pues independientemente de ello, pues tiene su propia creación. Está muy triste porque finalmente la echaron parece que ya la echaron de la 4AD, pero no dudo que dentro de unos cuantos días pues pueda tener chamba en alguna disquera alternativa gringa, sobre todo porque los gringos en ese sentido les están ganando el terreno muy grave a los ingleses respecto a lo que es la música indie, es decir, la música, lo que algún día se le llamó chocosamente la música alternativa. Simplemente es música diferente, no es la música del mainstream, aunque luego dan el brinco de lo independiente pues a lo mainstream, es prácticamente lo más lógico. Algunos sobreviven, algunos se diluyen, pero el caso de Hannah Rodgers es muy particular porque ella tiene muchas facetas, insisto, es como un camaleón también. Tiene algo de siniestro, lo cual también a mí me gusta mucho. Y bueno, ese fue el primer track. Se hace llamar Pigs por la entrega de un libro que tiene que ver con el poeta W.H. Auden. Es una persona que aparte está muy leída,
pueden buscarla en internet. Hay una página de una cosa que se llama Where is in my bag, y entrevistan a muchos artistas en la tienda de discos y qué es lo que se quieren llevar. Ahora bien, vamos a pasar a otra de estas cantantes que están muy jaladoras en esta época. Ella particularmente ya también es una chica treintona, incluso pudo venir a México, donde mucha gente fue a verla, fuimos a verla. Desafortunadamente el lugar no daba como para tanto, ¿no? Entonces, ella tiene una canción bellísima que se llama Give Out. Está siempre acompañada de su eterna compañera de banda, cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero esta es una versión en vivo de una canción que se llama Give Out. Espero que les guste. Es puro, total y absoluto folk. Nótese la manufactura de la rabia.
esto fue Give Out, una versión en pleno bosque, en una sesión de la estación de radio KEXP de Seattle. Sharon Van Etten, siempre ha estado acompañada de su amiga Meredith. Es una cantante que comenzó siendo muy folky. Apenas, tan solo nació en 1981, digo, yo nací en 1970, y sin embargo ella ya tiene un poco más de alcance, de rango de edad, por ejemplo, comparado con la gente que está escuchando actualmente a Pix o en el caso de Wise Blood, son música hecha ya por treintones. Bueno, en el caso de Pix son chicos de 20 años. Pero entonces esto es una muestra de que el mundo es muy grande y que no hay pandemia que se acabe, y nos tenemos que encontrar los vehículos, así sean rudimentarios, como en este caso un estudio con una super bocina aquí a mi derecha, con un telefonito, con un micrófono y sobre todo con las ganas de compartir la música, porque de otra forma esta pandemia nos va a volver locos a todo el mundo. Ella tiene, insisto, va para los 40 años, pero no lo refleja. Se ha soltado un poco más el pelo, digamos, de manera en el aspecto de su look, porque ella no era una chica que fuera así como Pix o como cierto tipo de cantantes como Grimes, por ejemplo, ¿no? Que tienen unos looks estruendosos, y si no era muy orgánica en ese sentido. Actualmente ella tiene otro tipo de actitud. Y ahora vamos a ver a una chica que es súper interesante también. Ella se llama Alexandra Xavier, y pues es muy necio. Odio mencionar este tipo de cosas, pero bueno, ella fue producida por Alex Patterson, el mismísimo cantante de los Monkeys. ¿Cómo se llaman estos dudes? Ya se me acaba de ir el nombre ahorita. De los Arctic Monkeys. Entonces ella se llama Alexandra Xavier, también es una chica treintona, ella es gringa y tiene una canción divina que se llama Aullido, Howl, y ahora les voy a poner un poco el video para que puedan apreciarla.
esta fue Alexandra Xavier. Ella nació en Portland, Oregon, un lugar maravilloso donde se han dado grandes músicos, por ejemplo, nada más y nada menos que los The Flaming Lips. Está también ahí, proviene el gran Elliott Smith, ese gran compositor, ganador de un Oscar inclusive, suicida también, una historia muy triste. Y al principio dije que había sido producida por Alex Patterson. No, ese es un error. Alex Patterson es un músico electrónico de una banda llamada Orbital. Más bien, el cantante de los Arctic Monkeys es Alex Turner, quien hizo la producción de este disco de Alexandra Xavier, la cual pues ha dejado un gran sabor de boca, porque sí es muy interesante, y sobre todo la propuesta estética, como les decía, esa onda de no ser folcloristas, ¿no? Yo creo que ese tipo de asunto ya está muy dado para otras generaciones, o de plano ya tratar de irse al espacio sideral como lo hace Lady Gaga o lo hace Grimes. No sé si acaban de enterarse el nuevo producto de Lady Gaga. Es una vil copia espantosa de Grimes, pero de la Grimes de hace 7 años, cuando hizo su primer disco Oblivion, perdón. Entonces ellas son más orgánicas y tienen un mensaje visual también muy interesante. Yo creo que sería muy importante que el público pudiera comparar o escuchar simultáneamente a Alexandra Xavier con Pix, porque tienen, además de que son chicas veinteañeras, Alexandra tiene 25 años y Pix tiene 22, pues es muy impresionante la calidad musical que han desarrollado. Es prácticamente como un oficio brujeril. Ahora continuamos en un rollo un poco más enfocado a la música electrónica. Esta es una banda que tuvo la fortuna de ver en la Ciudad de México. Es una chica que se llama Austra, se hace llamar a sí misma. Es lo mismo, un poquito lo mismo de Pix. Son solistas que manejan su vida artística como si fueran un grupo, igual que Wise Blood, cuando en realidad quienes hacen y producen todo desde el estudio muchas veces son ellos mismos, y luego se hacen acompañar de otros músicos para darle un poco más de respaldo, probablemente a nivel como de presentarse en vivo, porque una cosa es atestiguar un concierto con una banda a atestiguar un concierto con un solista, en este caso música casi folk, porque hay un caso muy raro. Por ejemplo, Bruce Springsteen hizo un disco épico en los años 70 en vivo, igualmente Supertramp, y luego se aventaron, por ejemplo, Bruce Springsteen una temporada en Broadway con su guitarra al estilo Bob Dylan, y la rompió completamente, cautivó muchísimo. Sin embargo, ese no ha sido el caso de otros cantantes que han intentado convertirse en solistas y tratado de llevar su carrera un poco de manera más orgánica, más folky, y pues han sido un verdadero fracaso. Vamos a escuchar entonces rápidamente a Austra. Es una canción bellísima también que se llama Future. Esta es una canción de 2017, y ahorita que termine el track y ya para despedirnos, les paso las generales de esta cantante que yo recomiendo muchísimo, y sobre todo pues espero que les guste. Por fortuna aquí no tiene video, solamente van a escuchar el audio. Y los dejo un ratito en lo que voy a hidratarme con la música puesta.
bellísima canción de Austra. Esta es una banda canadiense originaria de Ontario. La única virtud, y que es la más importante, es que todo lo produce una mujer. Ella es Cathy Steelmanis. Ella es una chica originaria de Toronto, Canadá. A lo largo de los años ha ido cambiando de músicos. Se enfoca más hacia la música electrónica, naturalmente, como ya lo vieron. Sin embargo, su discurso visual también, como letrístico, es de una causa ya más que tiene que ver con una crítica a la sociedad postmoderna, es decir, lo que estamos viviendo actualmente, pero no esa crítica trillada que de pronto se vuelve muy tendenciosa y muy burda y repetitiva, ¿no? Ella también tiene una cuestión mística, igual que Wise Blood, igual que Sharon Van Etten, no el caso así de Pix y de Alexandra Xavier, que son más bien como artistas plásticas. Y para hablar entonces ahora, este disco de 2017, tuve la oportunidad de verlos en el World Trade Center, un concierto muy raro, porque habremos ido, yo creo que como unos 300 gatos. Y yo creo que era un público muy grande para ella, porque se sorprendió. Es un lugar en el que caben alrededor de 5,000 personas, que fue donde tocó el gran dios Nick Cave. Lo que viene a continuación es una chica absolutamente impresionante. Ella se hace llamar Sola Jesus. Ella también es una cantante que está ya viene entrada en los años 30 de su edad, es una treintona, y tuvo una presentación en el Guggenheim, en el Gran Museo Guggenheim de arte moderno en Nueva York. Como parte de una exposición, ella se presenta. Ella es el caso, yo creo que más elevado de Artie Rock, porque digo, una cosa es que Wise Blood lo sea, que Pix lo sea, que Austra lo sea también, que Alexandra Xavier también, es decir, todas las cantantes que incluimos el día de hoy, inclusive Sharon Van Etten es un poco más orgánica, es decir, es un poco más tirándole a la onda hasta casi hippie, casi beatnik, pero la que sí definitivamente la rompió fue esta mujer que se hace llamar Sola Jesus, y les voy a poner este track que fue grabado precisamente en su presentación en el Hello, Museo I'm Nico Guggenheim. Sola Jesus, Y aquí and da un I'm pequeño performing at the saludo. Guggenheim. Pueden ver que I don't know what I should say. Miren nada más. Vamos a bajar un poquito para que no distorsione. A partir de la próxima semana vamos a contar ya con el Drive para que ustedes puedan sintonizar Leroma Radio. Actually, I really enjoy playing in museums, even though No we're en not términos tailored rudimentarios, for live como music, ahora. so you're taking a gamble on the sound, which I really don't like that variable, but I like the inspiring spaces, and museums are just full of this creativity and this showmanship of art and expression. It inspires me so much. It's been my dream ever since my first 7-inch, ever since I was 7 years old even. I've just always wanted to work with strings, and all my songs are built on string synths because I love strings, but I can't afford them or I can't ever have access to them. So it got to a point where I knew that I needed to do it one day, and I felt like the perfect opportunity to do it. J.G. Thirlwell is someone who I've admired and been a fan of for a long time, and when the opportunity came up to play at the Guggenheim, I knew I wanted to do something special because it was such a rare opportunity for me. So I knew that I wanted a string quartet or some sort of string arrangements. A mutual friend of ours kind of put us in touch, JG and I in touch, and I had complete faith and trust that he would be the perfect man for the job because I'm such a huge fan of him, and yeah, it just felt like this perfect combination. It's almost too good to be true. Had you know, when the fire goes down, take this
long way, but at the same time, I still feel like curling up in that ball and pretending that I'm not the one on stage. But I just try to show them that I'm doing everything I can. And I can't help but wear that on my face, that feeling of desperation, that no matter what goes wrong, I am trying to give you this music as truly and purely as possible, but so many things go wrong. I've done this enough times where I realize that in order for me to attain the ambitions that I have, like playing with a string quartet and taking advantage of these opportunities of playing at the Guggenheim, which is, one of my favorite museums, that I need to overcome all of that fear and all of that terror that's always inside of me. So it's just kind of about just doing what you have to do, and not really succumbing to that weakness. Ahí va la Thank you for interpretación. coming tonight to this incredible structure. Thank you, Guggenheim, so much. This is our last song. En el Guggenheim. Y aquí en la Nezahualcóyotl meten a este Café Tacuba.
es Sola Jesus, en realidad su nombre es a ver, ya me perdí un poquito. Ella se llama Nika Rodza Danilova, es de origen ruso y esloveno, tiene 31 años de edad apenas. Y bueno, pues ya está rompiéndola en el Guggenheim. La idea de su montaje es muy interesante con el público también como parte del ensamble, tanto de la música como de la estética, del vestuario también. Y bueno, la idea de utilizar un theremin también combinado con cuerdas. Digo, no es nada absolutamente nuevo, sin embargo, para una persona que está dentro del plano de la música de estos tiempos, pues sí tiene muchísimo de calidad. Yo les recomiendo que sigan a Sola Jesus en Twitter, tiene unas consideraciones muy importantes, muy interesantes, totalmente críticas, y es una persona que incluso posee una sabiduría propia. Igualmente Wise Blood, que fue con la segunda canción que escuchamos en este programa. Y ya para despedirnos, ahora sí, voy a poner a una cantante que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque maneja su planteamiento va desde el folk más empedernido, así al estilo inglés, irlandés, gringo, hasta llegar prácticamente a lo que es el asunto gótico, esa palabra tan manoseada por los críticos de música, pero ni modo, tendremos que referirlo hasta ese punto, pasando también por la música industrial un poco, experimental. Estamos hablando de Chelsea Wolfe, y les voy a poner una canción bellísima, que la versión en disco evidentemente es la del LP, viene producida con todas las necesidades de un grupo, prácticamente incluso electrónico, y ella tiene también arreglos al estilo folky, lo cual a mí me causa un gran placer escuchar, y sobre todo también porque es una mujer que no rebasa los 40 años. Hoy prácticamente el programa de este día, que es un demo, no lo olviden, la próxima semana ya vamos a contar con el programa oficial a través de una pequeña ventanita que se va a poder hablar, así ya tendrán que evitarse la pena de mirarme, de mirar mi mal peinado. Y bueno, esta cantante que les comento se llama Chelsea Wolfe, y la canción se llama Gold. Es una letra bastante elemental, pero a mí particularmente me causa una nostalgia y una impresión muy bella. Con ustedes, la mismísima Chelsea Wolfe. Mistakes of others made will always be the same that we made. Oh, we never learn. We light up our hands and watch them burn. Hold on to your goal.
bellísima la interpretación de Gold de la mismísima Chelsea Wolfe. Es una mujer de 37 años tan solo, lleva ya 3 discos, algunos han tenido mucho éxito, sobre todo entre la comunidad gótica de todo el mundo. Ha tenido la oportunidad de ser telonera de grupos importantes como Mercury Rev. En fin, es una de estas cantantes que suelen hacer arreglos que funcionan tanto en la cuestión acústica, como acaban de ver en este video. Ahí ella se nota que está prácticamente en un campus universitario. También se respira una aura profundamente judía en su música. Evidentemente sus facciones lo denotan, y sobre todo la melancolía también de su compañera de banda, que también es evidentemente una especie de podríamos denominarle de folk doom judío, porque sí tiene muchas evocaciones místicas también, y aunque a veces de pronto es chistoso, pero se le pasa la mano en sus presentaciones, porque sí se pone muy darketal, pero eso no le quita que sea una de estas nuevas versiones de las nuevas cantantes. Esta emisión fue dedicada para prácticamente músicos, mujeres que hacen música, compositoras, intérpretes, que dirigen absolutamente toda su obra. Empezamos con Wise Blood, luego seguimos con Pix, posteriormente seguimos con Austra, luego estuvimos escuchando a Alexandra Savior, escuchamos también a Sola Jesus, que es un poquito más complejo el video, quizás habrá a quien se haya aburrido, y cerramos con Chelsea Wolfe, una gestión más orgánica, pero al mismo tiempo con una propuesta interesante. Este es el tipo de música que se va a incluir en el programa de radio oficial. Insisto, esta es una prueba casera porque todavía no están los elementos necesarios, y el programa de radio oficial a través de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se va a llamar Museo Imaginario, que lleva una tónica muy semejante a está por estrenarse, nada más que el COVID-19 termine con el resto de la humanidad y ya podremos estrenarlo, porque se quedaron los 2 primeros capítulos grabados, pero decidimos, tanto la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el director de la radio, el ingeniero Ulises Brito, decidió junto conmigo pues que mejor lo pospusiéramos antes de que nos alcanzara el destino. Gracias por haber estado presentes algunos compañeros facebookeros. Insisto, esto es una prueba, no es una cuestión formal. Pueden ver que suena hasta el ventilador. La escenografía no es precisamente la de un estudio propio de un radio, pero bueno, son básicamente ejercicios, y los espero mañana en otra emisión más de Pleroma Radio 2.0. Se lo vamos a dedicar también a mujeres compositoras, pero mujeres compositoras que hicieron toda su obra prácticamente del año 2000 al 2010. Esta ocasión tocó del 2010 a la fecha. Vamos a ir en retrospectiva, y el domingo vamos a tener mujeres que hicieron toda su obra del 2010 hacia el 90. Es decir, vamos por décadas, pero siempre mostrando nuevos rostros, nueva música. No va a haber grandes cuestiones del mainstream, a menos de que sean cosas así muy, muy, muy gordas que uno no se pueda eliminar. Por ejemplo, hace poco vi una consideración intempestiva de alguien por ahí en internet, donde decía que no existen los gustos culposos, porque en realidad el gusto por alguna cosa es un placer, y eso se tiene que exacerbar y se tiene que expresar. Y yo en ese sentido antes pensaba lo mismo de un gusto culposo. Pues a mí toda la vida me han gustado los Carpenters, entonces en realidad era fan de los Carpenters de Closet, pero ahora me salgo del closet y digo que soy fan también de Barbra Streisand. Y bueno, en fin, hay que salirse del closet de ese tipo de consideraciones. También vamos a dar algunos estrenos. Tengo algunos tweets personales que he estado viendo con esas mujeres compositoras. Va a ir creciendo paulatinamente, lo único que necesitamos es conectarse. Y bueno, pues los dejo que duerman con los angelitos. Cuídense del coronavirus, cuídense de absolutamente el fin del mundo, porque el fin del mundo ya pasó, fue hace como unos 6 meses. Nadie sabe que estamos viviendo prácticamente el apocalipsis, el post-apocalipsis. Ya somos seres póstumos. Eso es un planteamiento de un filósofo
italiano llamado Massimo Cacciari, y que también replicó Miguel Morey. Miguel Morey es un gran traductor, él prácticamente hizo algunas traducciones de Gilles Deleuze muy importantes. Como filósofo también, es un gran filósofo, muy cercano a la escuela de Fernando Savater. Entonces, si queremos también retribuir un poco este asunto, pues vamos a pensémoslo con música. Y como les digo, en esta ocasión los primeros 5 programas van a ser dedicados completa y exclusivamente a las mujeres, o a grupos donde predomine precisamente la parte femenina, porque yo creo que la parte que no se ha experimentado de parte de los medios. Y bueno, pues es una contribución y a la vez es una autocrítica porque en mi documental sobre Samuel Beckett pues no hubo ninguna mujer. Es algo que se tiene que reformar, se tiene que revolver a hacer. Está en la mira la doctora Luz María Sánchez para imprimirle un poco más de su tema. Y bueno, lo iremos haciendo más grande. También les anuncio que se va a rehacer ese documental. Con el material que ya existe le vamos a ir agregando. Desde Tamaulipas, Ciudad Victoria, Matamoros e Hidalgo. Se despide de ustedes Gerardo Villegas. Insisto, duerman con los angelitos, panzones, y por favor cuídense mucho del COVID-19, porque parece ser que ya hay una mutación nueva y nos va a cargar a todos el payaso. Buenas noches por su atención. Hasta luego.